Mates en minutos. El día de hoy revisamos los 10 primeros ejercicios de la guía del IPN 2024 del área álgebra. Vamos adelante. Lo primero que se solicita es la identificación de los conjuntos de números. Estos conjuntos de números pues son varios y se agrupan de la manera en la que ahora lo vamos a observar. En principio debemos recordar que tenemos los números naturales. Los números naturales son los que utilizamos para contar 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Estos números pues contienen dentro de ellos a los compuestos y a los primos, además del 1, que es un número bastante particular. Luego de los naturales tenemos a los números enteros, que se denotan con esta Z con doble raya. Estos son los números enteros. Los números enteros contienen a los naturales, es decir, al 1, al 2, al 3 y así sucesivamente, pero además contienen al 0 y a los simétricos de los naturales, que son los negativos, menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Entonces, bueno, otra vez retomando, llevamos los naturales, los que usamos para contar, y luego vienen los enteros que a la vez contienen a los naturales, sus negativos y el 0. Luego eh, tenemos a los números racionales que se denotan con una Q con doble raya. Estos son números racionales que tienen la característica de que contienen también a los enteros. Fíjense, todos los enteros, bueno, en el caso anterior todos los naturales están contenidos en los enteros y ahora todos los enteros están contenidos en los racionales. El 0 es un racional, el 1, pero además hay fracciones, por ejemplo, 5 tercios o no sé, 12 medios, que de hecho 12 medios es 6 y así sucesivamente. Bueno, aquí tenemos entonces las fracciones. Estas fracciones se caracterizan porque se pueden escribir como la fracción P entre Q, donde P y Q deben pertenecer a los enteros. Es decir, las fracciones siempre son la división de dos números enteros y el único requisito aquí importante es que Q no puede ser 0. Recuerden que la división entre 0 no existe. Bueno, además de los números racionales existe un conjunto un poco raro, que es el de los números irracionales. A veces se les llama Q complemento o también se les puede llamar eh, con una letra pi, ¿no? Una letra pi mayúscula. Y entonces dentro de los irracionales tenemos al conjunto de números que contienen a la raíz de 2, a la raíz de 3, a pi, a e y así sucesivamente. Bueno, la unión del conjunto de los números irracionales, estos son los irracionales, entonces la unión del conjunto de números irracionales y los racionales conforman lo que conocemos como números reales. Entonces, en los números reales, nuevamente, tenemos la unión de los irracionales y de los racionales. Si lo dibujamos en un diagrama de Venn, podríamos observarlo de la siguiente forma. El conjunto más grande de números que tenemos son los reales, y dentro de los reales tenemos a los racionales o las fracciones. Le voy a poner aquí fracciones. Y por otro lado tenemos a los irracionales. Son los irracionales. Irracionales. Dentro de las fracciones o de los racionales, recuerden que son sinónimos. Vamos a ponerle racionales o fracciones. Tenemos a los números enteros, aquí contenidos, y dentro de los números enteros tenemos a los números naturales. Y este sería el diagrama de Venn que representa los conjuntos de números. Los números naturales son los que se encuentran hasta dentro. Después tenemos a los enteros. Conteniendo a los enteros tenemos a los racionales. Por otro lado tenemos a los irracionales. Y la unión de los racionales con los irracionales es lo que nos da los números reales. Pasamos al siguiente ejercicio. Bien, en este ejercicio nos solicitan identificar las propiedades que se han utilizado en el lado izquierdo de esta expresión para llegar al lado derecho. Y bueno,
Vamos a hacer algunos tratamientos que deberían ser más o menos comunes para los estudiantes de nivel medio superior y después identificaremos las propiedades que se están aplicando. En este caso, el número 18 vamos a recordar que lo podemos escribir como la raíz de 9 por 2, mientras que la raíz de 12 se puede escribir como la raíz de 4 por 3. Luego tenemos la raíz de 8 novenos. La raíz de 8 se puede escribir como 2 raíz de 2, simplificando esa raíz, y la raíz de 9 es 3, mientras que en el último caso, la raíz de 3 cuartos se puede escribir como la raíz de 3 entre 2. Una vez que llegamos a esta expresión, voy a simplificar alguna parte de las primeras raíces. La raíz de 9 por 2 se puede escribir como 3 por raíz de 2. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la raíz de una multiplicación, le podemos aplicar raíz al primer factor y también al segundo. En el segundo caso pasa algo similar y nos queda 2 raíz de 3. El siguiente término lo voy a escribir como 2 tercios de raíz de 2 y el último como 1/2 de raíz de 3. Si se dan cuenta, en este momento podemos identificar un término que tiene raíz de 2, otro término que tiene raíz de 2, un término que tiene raíz de 3 y otro término que tiene raíz de 3. Si nosotros agrupamos esos términos, entonces nos quedaría de la siguiente forma: 3 raíz de 2 menos 2 tercios raíz de 2 más 2 raíz de 3 menos 1/2 raíz de 3. Y lo que tienen en común estos términos nuevamente pues es raíz de 2 en el caso número 1 y la raíz de 3 en los segundos términos. Una vez que tenemos esto, podemos factorizar esa raíz de 2. Agarramos raíz de 2, bueno, lo voy a escribir aquí, raíz de 2, y dentro de un paréntesis podemos poner 3 menos 2 tercios. Y luego raíz de 3 y escribimos dentro del paréntesis 2 menos 1/2. Una vez que hagamos esas operaciones que se encuentran dentro del paréntesis, llegaríamos a 7 tercios raíz de 2 y nos quedaría más 3 medios raíz de 3, que es precisamente la expresión que teníamos del lado derecho. Si bien aquí lo que se hizo fue un procedimiento más o menos largo, una simplificación de raíces y demás, la parte clave que nos solicitan identificar en este ejercicio se encuentra en esta parte. Cuando nosotros pasamos de este agrupamiento a expresarlo de esta forma, estamos utilizando la propiedad distributiva, que es el inciso B. ¿Por qué es la propiedad distributiva? La propiedad distributiva dice que cuando tú tienes una multiplicación operando sobre una suma, entonces ese número se multiplica por cada término de la suma. Y es lo que pasa aquí. Si bien no se está aplicando como se define esta propiedad, se está aplicando a la inversa. Nosotros primero identificamos que existe raíz de 2 y raíz de 3 y después lo factorizamos, pero es la aplicación de la propiedad distributiva. En el problema número 3 nos solicitan identificar algunos números. En particular, en una de estas opciones nos presentan los números naturales, que debemos recordar son aquellos que se utilizan para contar: el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Luego, los números enteros, nuevamente reiterar que son aquellos que contienen al 0, al 1, al 2, al 3 y así sucesivamente, pero además a los negativos, -1, -2, -3 y así sucesivamente. ¿Ok? Luego, otro de los números interesantes son los números racionales, que son los que se escriben como fracciones, y estas fracciones pueden ser, por ejemplo, 1/2, pueden ser 3/5, puede ser 1/3, y de hecho en el 1/3 tenemos, por ejemplo, el 0.3 periódico. Algunos decimales periódicos o algunos decimales también se pueden expresar como racionales. Finalmente, en los números reales o los irracionales,
Todos estos son números reales, ¿no? Porque se encuentran contenidos ahí. Pero en los números irracionales tenemos, por ejemplo, la raíz de los números primos, por ejemplo, la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5, pi, el número y así sucesivamente. Este ejercicio está bastante sencillo y bueno, eso es lo que se requiere saber para responderlo. Bien, en el ejercicio número 4 se solicita ordenar los siguientes números, que son 3 raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 entre 3 o raíz de 2 tercios, 2 tercios por raíz de 3 y raíz de 2. Bien, debo mencionar que para el examen del IPN es recomendable pues conocer algunas raíces de forma exacta, simplemente para algunos cálculos. Las que recomiendo son raíz de 2, raíz de 3 y raíz de 5, que son las raíces de los primeros números primos. Ahora bien, vamos al análisis de este ejercicio. Fíjense bien. Para analizar todos estos números, podemos hacer algunas observaciones importantes. Por ejemplo, este número de aquí y este número de acá tienen raíz de 2. Entonces los puedo comparar fácilmente porque el número 3 raíz de 2 comparado con el número raíz de 2 pues debe ser mayor porque es 3 veces el mismo número. Entonces, independientemente de cuál sea ese número, cuando es el triple de otro, pues es más grande. Entonces, en principio puedo partir diciendo que 3 raíz de 2 debe ser mayor que raíz de 2. Luego vamos a analizar este otro número que también tiene raíz de 2, aunque no es muy evidente. Si ustedes recuerdan el tema de racionalización que se revisa en preparatoria, cuando nosotros tenemos 1 sobre raíz de 2, si lo racionalizamos llegamos a la expresión raíz de 2 entre 2. ¿Qué pasa con este número? Bueno, pues también tiene raíz de 2 y además es un medio de raíz de 2. Es decir, debe ser menor que raíz de 2 porque es el 50% de raíz de 2 o raíz de 2 entre 2. Quiere decir que este número es menor que el que ya teníamos. O bien, bueno, lo podemos escribir como la raíz de 2 debe ser mayor que raíz de 2 entre 2 o el número original que teníamos, que era 1 entre raíz de 2. Pero bueno, en este caso lo voy a dejar como raíz de 2 entre 2. Con esos tres números ya tenemos un orden que nos puede guiar con las opciones de respuesta, pero voy a terminar el ejercicio analizando todos los números. Fíjense bien, ahora analizaremos el otro que tiene raíz de 2, que es este, raíz de 2 entre 3. Si nosotros tenemos raíz de 2 entre 3 o raíz de 2 tercios, quiere decir que el número raíz de 2 está dividido entre raíz de 3 y la raíz de 3 es 1.41. Ese 1.41 pues es más pequeño que el 2 que teníamos aquí. Quiere decir que cuando nosotros dividimos raíz de 2 entre raíz de 3 o bien raíz de 2 tercios, vamos a estar dividiendo entre un número más chico, pero también va a ser más grande que raíz de 2. Entonces, a ver si me siguen, aquí tenemos 3 raíz de 2, que es el número más grande hasta el momento. Ese número es más grande que raíz de 2, pero raíz de 2 debe ser más grande que raíz de 2 entre raíz de 3, que es este número de aquí. Le voy a poner aquí un asterisco. Y este número tiene que ser mayor que raíz de 2 entre 2. Ahora bien, ya solo me falta un número, que es el 2 tercios por raíz de 3. 2 tercios en decimales recordamos que es 0.6 y raíz de 3, recordando el valor que tenemos del lado izquierdo, es 1.73. Con esos otros 4 pudiera ser suficiente para elegir entre las opciones, pero vamos a terminar esta parte. Si yo multiplico 0.6 por 1.73, obtengo 1.03. 1.03. Y ese valor de 1.03 debería estar más o menos en esta parte. ¿Por qué? Porque la raíz de 2 solita es 1.41, 1.4. Y cuando yo divido raíz de 2 entre raíz de 3, pues me debe dar un número menor a 1. ¿Por qué? Porque la raíz de 3 es más grande. Entonces, en el acomodo final, los primeros que pudimos ubicar fueron 3 raíz de 2, que es el más grande. El más pequeño de todos estos números fue raíz de 2 dividido entre 2. Más pequeño que 3 raíz de 2 es raíz de 2. Más grande que raíz de 2 entre 2 es raíz de 2 entre raíz de 3. Y en medio de estos números nos encontramos al número 2 tercios
raíz de 3. Y este es el acomodo completo de los números dados. Bien, para el ejercicio número 5 se solicita simplificar esta expresión, que es 1 dividido entre 1 menos la suma de 0.3 periódico y 0.4 periódico. Bien, hay que recordar que cuando tenemos periódicos, estos se pueden ajustar a algunos racionales de la siguiente forma. Si nosotros tenemos solamente un decimal periódico, podemos tomar la parte periódica, es decir, el número 3, que es el que se está repitiendo consecutivamente, y dividir entre 9. Ese ajuste, bueno, lo puedo hacer en otros videos si es que ustedes lo solicitan. Luego el 0.4 también nos quedaría como 4, este es periódico, dividido entre 9. Entonces, para esta fracción, nosotros podemos sustituir 1 dividido entre 1, dividido entre 1 menos, y dentro del paréntesis tendríamos 3 novenos más 4 novenos. Y esto pues ya se vuelve bastante más sencillo. Nos queda 1 entre 1 entre 1 menos 3 y 4 serían 7 novenos. Vamos a hacer un poco más pequeñas estas rayas. Y nos quedaría entonces 1 dividido entre 1 entre. Si a 1 le quitamos 7 novenos, 1 lo escribimos como 9 novenos y le quitamos 7 nos quedarían 2 novenos. Una vez que llegamos a esta fracción, nos quedaría de la siguiente forma. 1 entre el inverso o bien 1 entre 2 novenos. Cuando tenemos 1 dividido entre una fracción, podemos simplemente darle la vuelta a esa fracción, escribir numerador en denominador y denominador en numerador. Nos quedaría de esta forma. Y como otra vez vamos a aplicar esta fracción, nos quedaría como resultado 2 novenos. Y esto corresponde al inciso C en la guía. Bueno, este ejercicio también bastante sencillo. Si quieren que les haga un video de cómo transformar los periódicos a fracciones, lo puedo hacer sin ningún problema. En este siguiente ejercicio se solicita encontrar cuál es la cantidad de cable que se va a utilizar para electrificar ciertas calles. Lo primero que se sabe es que hay una disponibilidad de 120 kilómetros. Esos 120 kilómetros de cable se van a dividir en dos partes, o bien, bueno, sí, en dos partes, en una razón 3:5. ¿Qué quiere decir eso? Del total de cable, nosotros vamos a dividirlo, imagínense que aquí tenemos un total, nosotros vamos a dividirlo en cierta parte, de manera que aquí tenga 3 partes por cada 5. En total, cuando tenemos este tipo de problemas, lo que hacemos es decir que lo vamos a dividir en 8 partes, porque en realidad aquí vamos a tener 3 y aquí vamos a tener 5. 2, 3, 4, 5. Entonces en realidad lo estamos dividiendo en 8 partes. Si nosotros dividimos el 120 kilómetros que tenemos entre las 8 partes, nos quedaría igual a 15. Quiere decir que cada una de estas partes es de 15 metros. Perdón, 15 kilómetros. Ahora bien, de estas 15 partes, dice que la parte más pequeña, es decir, la que tiene solo estas 3 partes, esta mediría ¿cuánto? Pues mediría 45 kilómetros. Esta se va a cortar a su vez en partes 2 a 3. 2 a 3, es decir, en cuántas partes se va a dividir aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Se va a dividir en 5 partes. Entonces, cada una de estas partes sería de 9. Si dividimos 45 entre 5, pues cada una sería de 9. Y dice que de estas, ese es el segundo corte a 2 tercios. Dice la parte menor de la longitud, la parte menor, es decir, esta que teníamos aquí de 45, la dividimos en una razón 2 tercios. La parte 2 es para luminarias en el parque y la parte 3 es para calles. Y nos pregunta cuánto se va a utilizar a calles. Entonces, esto es lo que se va a utilizar para calles. Aquí lo tengo también en las razones. ¿Cuánto se va a utilizar para calles entonces? 27 kilómetros. Y ahí está la solución de este ejercicio número 6. Bien, en este ejercicio número 7, la redacción puede ser un poco confusa, pero lo que quiere decir es que un pastel se quita quitando 2 tercios de lo que queda del pastel cada que se corta. Entonces, por ejemplo, si nosotros partimos de un pastel completo, primero vamos a quitar
2 tercios. Ahí está. Y luego este será nuestro nuevo entero. Este nuevo entero, que sería un tercio del pastel original, ahora lo vamos a partir en tercios y vamos a quitar 2. Y aquí nos quedaba un tercio. Y luego aquí nos va a quedar un tercio de un tercio, que sería un noveno del pastel original, y así sucesivamente. Pregunta: ¿qué pasará después de 3 cortes? Bueno, entonces fíjense. em, este problema es bastante interesante porque se puede analizar de la siguiente forma. Yo me llevo 2 tercios, pero dejo un tercio. Juntas estas fracciones me tienen que dar el entero que tengo originalmente. Pero luego lo que me va a quedar como entero es este un tercio. Este un tercio lo tendría que sumar de dividir en 3 partes iguales nuevamente. Me quedarían otros 2 tercios de un tercio, de que es lo que yo me llevo, y me quedaría un tercio del un tercio. Si se dan cuenta, estos son 2 novenos contra un noveno. Si yo sumo los 2 tercios y un noveno, pues me van a dar lo que yo tenía originalmente. Entonces ahora ya me llevé 2 tercios y dejo un noveno. Este un noveno a otra vez lo voy a dividir y 2 terceras partes me las llevo, y de este un noveno voy a dejar un tercio. Entonces, yo me llevaría 2 sobre 27 y dejaría 1 sobre 27, que si lo sumo, me darían el 1 noveno que tenía en el segundo corte. Pregunta: después de 3 cortes, ¿qué fracción queda del pastel? Pues lo que queda es 1 sobre 27, inciso D. Bien, para el ejercicio número 8 dice lo siguiente: una línea de producción consiste en 3 telares que producen 600 metros de tela en 2 horas. Si tuviéramos 6 telares, ¿cuánto tiempo tardaría en producir 12.000 metros? Fíjense bien, este problema es bastante sencillo. Primero voy a ver, bueno, se puede abordar de diferentes formas y en esta ocasión lo explicaré de la siguiente manera. Si yo en 3 telares produzco 600 metros de tela en 2 horas, por ejemplo, ¿cuánto me tardaría en producir los 12.000 metros? Es una multiplicación sencilla o bien una división. Puedo dividir el 12.000 entre 600 y me queda 20. Es decir, si yo divido 12.000 entre 600 me da 20. Quiere decir que necesito 20 veces el tiempo que me tomó los 600 metros de tela, porque es el equivalente. Voy a producir 20 veces más. Si me tardé 2 horas, en este caso me tardaría 40 horas. Entonces, si yo solo tuviera 3 telares y tuviera que producir los 12.000 metros de tela, tardaría 40 horas. Sin embargo, ahora dice el problema que tendré 6 telares. Como estamos duplicando la, las máquinas de producción, entonces el tiempo se va a reducir a la mitad, y de estos 40 yo tardaría 20 horas, que es la respuesta a este problema. Este tipo de problemas pueden tener un análisis un poco más interesante y puedo hacer más videos sobre ellos. Bien, en los siguientes dos problemas tratan de lenguaje algebraico, son bastante sencillos, pero si hace falta, pues que discutamos un poco cómo están construidos. Fíjense bien, en el lenguaje algebraico, problema 9 dice la razón de la raíz cúbica. Cuando me dicen razón, yo debo saber que es una división, una comparación entre dos expresiones o dos números a través de una división. Entonces la palabra razón adjudica a división o cociente. También se puede utilizar la palabra cociente. La razón. Arriba, lo primero que me van a decir, pues, ¿cuál es el numerador? En este caso es la raíz cúbica. La raíz cúbica de un número par. Los números par se expresan como 2n de un par disminuido en 5. De un par disminuido en 5. Entonces mi número par es 2n y le voy a disminuir 5. La raíz cúbica de un número par disminuido en 5. Entre, cuando me dicen la palabra entre, ya vamos a pasar al denominador. Y en el denominador dice entre la quinta parte. Entonces la quinta parte viene aquí un quinto. Dice la razón de la raíz cúbica de un número par disminuido en 5 entre la quinta parte del cuadrado de la diferencia. Cuando me dicen el cuadrado, quiere decir que vamos a
poner una potencia con exponente 2 y dentro lo que ahora prosigue. Dice entonces, la razón de la raíz cúbica de un número par disminuye en 5 entre la quinta parte del cuadrado de la diferencia, si hay una diferencia hay una resta, del segundo número impar, perdón, del siguiente número impar, o sea, del siguiente número impar entonces se están refiriendo a este par. Su siguiente número impar sería 2n más 1. Después de un par hay de un par hay un impar y después de un impar hay un par y así sucesivamente. Entonces cuando me dice el texto entre la quinta parte de la diferencia del siguiente número impar, entonces está haciendo referencia a este número par. Este sería el siguiente número impar menos, ya me está diciendo otra vez que está la diferencia, su impar consecutivo. Después del impar 2n más 1, tendría el impar 2n más 3. Y esta sería la expresión que describe el siguiente texto. La razón, división, de la raíz cúbica de de un número par, aquí está el número par, disminuido en 5, dividido entre la quinta parte del cuadrado de la diferencia de del impar siguiente y su impar consecutivo, o sea, del siguiente impar que tenemos. ¿Cómo sé que es 2n más 3? Porque, por ejemplo, si yo tengo el número 3 y luego el número 5, que son los impares consecutivos, entonces del 3 al 5 hay dos números, es decir, para llegar del 3 al 5 tendría que sumarle 2. Si aquí tengo n más 1 y luego paso a n más 3, la diferencia es este 2 y ya me daría el 5. Bien, ese es el ejercicio número 9. Ok, en el ejercicio número 10 dice encontrar dos números, es decir, voy a encontrar dos números tales que si uno de ellos se suma a la mitad del otro, entonces este texto es uno de ellos se suma a la mitad del otro, el resultado es 21. Esa es la primera parte. Y luego en la segunda parte dice, y si la tercera parte de este último, es decir, estamos hablando de este último, o sea, de Y, si la tercera parte de este último se resta, esto es lo que voy a restar al doble del primero, o sea, 2x debe resultar 18. En realidad, esta es la parte, digamos, interesante. Lo que me solicitan es expresar esto. Repito, el problema dice encontrar dos números. Estos son los dos números que yo voy a buscar. Tales que si a uno de ellos, en este caso x, se le suma la mitad del otro, un medio de y, se obtiene 21. Sería esta primera ecuación. Y luego, si a la tercera parte de este último, es decir, a un tercio de y, si la tercera parte de este último se resta al doble del primero, es decir, le restamos a 2x, el resultado es 18. Una vez que tenemos este sistema de ecuaciones, pues lo podemos resolver por el método que ustedes quieran. En este caso, si quieren, lo voy a resolver. Un medio de y igual a 21. Y tenemos 2x menos un tercio de y igual a 18. Lo que voy a hacer es la primera ecuación multiplicarla por menos 2. Entonces me queda menos 2x menos y igual a 42. Negativo también. Y la segunda ecuación pues la dejo igual. 2x menos un tercio de y igual a 18. Hago la suma, las x se van en 0. Y en y me queda menos 1 menos un tercio, que serían menos 4 tercios de y igual a menos 42 más 18. Menos 42. Permítanme. Menos 42 más 18. Nos daría menos 24. Y de aquí sabemos fácilmente que y es igual a 24 entre 4 es 6 por 3, 18. Y tiene que ser 18. Y si y es 18, de esta ecuación voy a determinar x. Me quedaría x más la mitad de 18, que es 9, tiene que ser 21. Entonces, 21 menos
9 es igual a 12. X es igual a 12. Y es igual a 18. Hasta aquí los primeros 10 ejercicios de álgebra. Espero que les sirvan y si quieren que comparta todos los demás ejercicios, déjenme un like y un comentario. Gracias.